Pero entonces la pregunta es, ¿las expresiones for son una nueva construcción del lenguaje? Y la respuesta es no. Las expresiones for son solo azúcar sintáctico, abstracciones lingüísticas, se llaman por tener algún significado más que un azúcar sintáctico, abstracciones lingüísticas, es decir, con lo que yo tenía en el lenguaje ya podía hacer eso, ese tipo de consultas, pero no las podía hacer con esa sintaxis. Y esa sintaxis da la impresión, acuérdense que la creamos para que sea más fácil entender lo que estoy haciendo, porque ahorita van a ver lo que hay detrás de esa sintaxis. Entonces, en traducción del for, vamos a ver esas expresiones for, ¿qué son? Entonces, las expresiones for son una abstracción lingüística que por detrás esconde el uso de map, de flat map y de filter. Acuérdense que la semana pasada usamos las expresiones for para generar las parejas IJ, tal que I más J era primo. Entonces, y lo hicimos la vez pasada con map y flat map y filter, y luego lo hicimos con expresiones for y miramos que daba lo mismo. Luego, detrás de las expresiones for realmente hay un uso de map, flat map y filter, solo que está escondido. En esta sección vamos a ver cómo se traduce una expresión for en una serie de llamados a map, flat map y filter, y entonces vamos a entender esa es la semántica de las expresiones for. O sea, cuando usemos expresiones for, estamos usando map, flat map y filter, ¿cierto? Solo que no lo estamos usando explícitamente, sino implícitamente. O sea, lo que escribimos nos da semánticamente la idea de lo que queremos calcular, pero cómo se calcula, él lo traduce en map, flat map, filter y un poco de cosas de eso. Entonces, la idea es que eso nos da una expresividad en el lenguaje, porque escribir expresiones for es muy agradable, es muy sencillo, y escribir lo que hay por debajo es bastante engorroso y dispendioso. Entonces, nos permite abstraer la idea que hay detrás de eso, que es eh, recorrer colecciones, combinando cosas de ellas para sacar de ahí lo que yo quiero sacar. Esa es la idea de las expresiones for. Una, un aparato, eh, un aparato sintáctico para poder recorrer colecciones, recolectando lo que yo quiero sacar de ellas. Y eso es muy útil para inspeccionar conjuntos de datos de cualquier cosa. Como les he contado, Scala es muy usado en la ciencia de datos, ¿sí? Y es muy usado en la ciencia de datos, entre otras cosas, porque estas cosas son muy fáciles de hacer. Entonces él combina datos, pues, los de allí, los crea con esto, los pega, no sé qué, y me entrega otra colección de datos muy, con una abstracción muy sencilla. Entonces los que quieren trabajar con datos no tienen que pensar realmente en la programación de eso ahí abajo, solamente en quiero combinar estos con estos, que cumplan con esto y que luego esto y no sé qué, ¡pum! Y le sale esa expresión. Y lo quiero como un conjunto o lo quiero como una secuencia o lo quiero como un vector y ¡pum! Eso lo convierte en lo que usted quiera que lo convierta. ¿Sí? Esa es la fuerza de las expresiones for. Ahora, si las expresiones for no fueran una abstracción lingüística, sino que fueran nucleares, es decir, algo que me ofrece el lenguaje, así como me ofrece class o como me ofrece new, cosas de ese estilo, entonces las funciones map, flat map y filter se podrían escribir en función de expresiones for. O sea, por ejemplo, aquí está la definición de map con expresiones for. Si yo quisiera hacer un map, o sea, coger una lista y aplicarle a todos los elementos de la lista la función f, y las expresiones for existieran por defecto, o sea, fueran la construcción básica, entonces yo simplemente haría, recórrame xs con x y recolecte f de x. Y eso es lo mismo que hace el map. Pero ojo, el map no está definido así. Digo, si las expresiones for fueran básicas, así se podría definir el map. Pero recuerden que el map no está hecho así, el map está hecho con un for, recuerden un for y no sé cuál, porque no tenemos esas cosas. Dicho, las expresiones for van a ser una abstracción lingüística porque tengo esas cosas. No estas cosas existen porque tengo expresiones for. Es al revés.
pero si las expresiones for las tuviera como básicas, el map lo puedo escribir así. El filter, por ejemplo, filtrar una lista con un predicado, sería algo muy sencillo, sería recórrame con X los elementos de la lista y filtrelos con el filtro P de X y recolecte los que cumplen eso. Ese sería el filtro. ¿Sí? O sea, las funciones map, flat map y filter serían muy fáciles de hacer, muy fáciles de hacer si expresiones for fuera una expresión nuclear del lenguaje. Pero no lo es. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver qué es en realidad una expresión for. Entonces, el compilador de escala lo que hace cuando lee una expresión for es traducirla, es compilarla en términos de map, flat map y una variante de filtro. Se llama una variante perezosa de filtro, pero bueno, no importa. Por ahora lo importante es entender cómo va a funcionar eso. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que hace escala cuando lee una expresión for. Entonces, una expresión for sencilla sería simplemente el for, el recorrido de una colección con una variable X y recolecte E2. ¿Cierto? Aquí una expresión. Esta expresión típicamente tendrá, seguramente podrá nombrar a X, porque dice para los X que hay aquí, recoleccione, no sé, los X al cuadrado, cualquier cosa con X. ¿Sí? Entonces, recolecte, no recoleccione, recolecte. Entonces, ¿cómo se traduce esto en lenguaje de OZ? Se traduce en, coja la expresión 1, que está ahí, aplíquele map, y a esta X que ve aquí, entonces, o sea, ¿qué le hace? A los X de la E1 les aplica la expresión E2. O sea que esto se traduce en esto. O sea que realmente esta expresión for no tiene ningún concepto nuevo, solo maneja el map de las listas. Pero vamos a ver, hemos estado viendo colecciones, estamos viendo que los vectores tienen map, los arreglos tienen map, los conjuntos tienen map, todos tienen, o sea, map no es realmente una función sobre listas, sino una función sobre colecciones. Entonces lo que dice es, utilice el map de la colección E1 y para cada elemento de allá aplíquele este 2 y devuelva una colección del mismo estilo con ese map. ¿Listo? Esa es la traducción nada más sencilla. Ahora miremos una expresión for con filtro, con un filtro. Entonces, la expresión dice, a los X en E1, filtrelos con este filtro F, punto y coma S. ¿Qué es punto y coma S? Otro conjunto de generadores con filtros. O sea, ese es lo que falta. Puede que no haya nada, puede que haya más, porque puede haber varios en una sola expresión for. Entonces, ¿a qué traduce eso? Entonces, ¿a qué traduce eso? La traduce a esto. Dice, mire, coja E1, traduce a esto, dice, como quiero las E1 que cumplan el filtro, entonces lo que voy a cambiar es este X en E1 con el filtro por X en E1 punto con el filtro que a las X cumplan, las X que cumplan el filtro. O sea, volví esta expresión for una expresión como la de arriba. Un for de los de arriba sin filtro. O sea, un for que tenga un recorrido de una colección con filtro se convierte en un for que recorre una colección sin filtros porque ya la filtré. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿a qué traduce eso? A lo que traducía la de arriba, que era coger esta expresión sin filtros y hacerle alguna cosa. O sea, ya quedé en el caso de arriba. ¿Listo? Entonces, ese es mi segundo caso. Si tengo una colección que recorro con filtro, entonces simplemente es como recorrer una colección filtrada y no tener filtro. ¿Listo? Bien. Ahora, siguiente caso. ¿Qué pasa si lo que me aparece es una expresión, recorrer una colección con recorra otra y otro poco de cosas? Entonces ya aquí tengo dos expresiones para recorrer. ¿Sí? En la anterior página habíamos visto una con una sola. Aquí dice, y si hay dos, ¿yo qué hago? Entonces la cosa es más o menos sencilla. Dice, vea, lo que tiene que hacer es coger la primera. Esto recorre la primera y recorre la segunda. Por la semántica, la segunda se recorre primero
para cada X de la primera. Entonces, realmente lo que tengo que hacer es, si quieren verlo así, es esta segunda es, es para cada Y N2 y el resto recolecte E3, ¿cierto? Pero eso lo hago ¿quién? Para cada X de la primera. Y lo tengo que hacer con un flat map, porque recuerden que entonces esto lo que va a dar son colecciones de colecciones. Y el flat lo que hace es aplanarla y dejar solo la colección de elementos. Entonces, como aquí ya me iban a dar colecciones, esto me iba a dar colección de colecciones, entonces lo hago con flat map para que me dé colección de elementos y no colecciones de elementos. Entonces, a eso traduce un for con dos generadores. Un for con dos generadores se convierte en un flat map, ta, 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 ta. Y aquí lo que faltaba por traducir sigue aquí. Eso se va a traducir en este for. Y ya, con eso se traducen todas las expresiones for. Porque ya dije cómo se traducía. Acuérdense que una expresión for está hecha de una expresión for, su definición eso. Una expresión for es esto que hay aquí. Una expresión for es una expresión de la forma para S tal cosa, donde S es una secuencia de generadores y filtros separadas por punto y coma. ¿Mm? S es una secuencia de generadores y filtros separadas por punto y coma, y E es una expresión cuyo valor retornado en cada iteración. Ahora, ¿qué es un generador? Un generador es una expresión de la forma P flechita E. Eso es un generador, donde P es un patrón y E es una expresión. Y un filtro es una expresión que empieza por la palabra if y luego hay un F que es una expresión booleana que me dice si, que va a salir para filtrar. ¿Listo? Entonces, como yo puedo tener uno, dos, tres, cuatro, todas las que esa secuencia de generadores y filtros, entonces lo que acabamos de ver es, lo que acabamos de ver es cómo traducir. Entonces, ¿cómo se traduce si tengo solo un generador? Se traduce en eso. Si tengo un generador con filtro y un resto de generadores con filtro, entonces dice, traduzca el primer generador con filtro a, a un generador sin filtro y luego traduzca el todo. Entonces, ¿cómo se traduce un generador sin filtro? Como se traduce. Ahora, si aquí hay otro generador con filtro, entonces es porque hay un segundo generador con filtro. Puede que no haya nada, pero si hay algún segundo generador con filtro, entonces, si hay un segundo generador con filtro, entonces caigo en este caso. Entonces digo, cojo los dos primeros generadores sin filtro. O sea, el que era con filtro lo convierto sin filtro. Tengo los dos primeros sin filtro y los convierto en esto, donde lo que hay aquí adentro es una expresión for más sencilla que la original, que se traduce de la misma manera. O sea, ya podríamos hasta escribir un traductor de expresiones for, que me queda una expresión for, me devuelve la expresión en escala que corresponde con estas reglas. ¿Sí? Y el traductor es un traductor que se haría de manera recursiva. Si yo tuviera la clase expresiones for, que la puedo, que la puedo explorar diciendo, bueno, deme el primer generador. Si es un generador con filtro, entonces vuelva a un generador sin filtro. Si es un generador, si el primer generador es un generador, solo déjelo quieto. Si es un generador con filtro, un generador sin filtro. Y luego, si es un generador, entonces haga el map de no sé qué. Y luego traduzca lo siguiente, el siguiente. Todo eso ya lo puedo escribir como un programa recursivo. Porque acabo de describir el proceso como un proceso recursivo. ¿De acuerdo? Se me acaba de ocurrir un posible taller para el próximo semestre, que es un traductor de expresiones for. Y así uno entiende bien cómo es que traduce. Bien. Gracias a ustedes por no preguntar. Me dejan pensar demasiado. Bueno, a ver qué pasó aquí.
Y esto, tengo que mandar esto. Mm, no sé por qué eso no quiere andar. Lo voy a volver a cargar. Listo, entonces quedó claro cómo se traduce, ¿cierto? Cuando lleguemos a map me pregunto. Creo que no hemos llegado a map. Ya vamos a llegar a map. Entonces, entonces ahora hay un ejemplo. Esperen un minuto. Está. Entonces, ¿recuerdan el ejemplo que hicimos la semana pasada? Que era calcular dado entero positivo en las parejas I J tal que I más J, tal que I fuera J fuera menor que I entre uno y N, y I más J fuera primo. Y entonces escribimos este programita. Para I de 2 hasta N, para J de 1 hasta I, entonces pregunte si es primo I, filtre los que sean primo I más J y recolecte las parejas I, J que cumplan con eso. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Bien, eh, ¿cómo se traduciría eso? Entonces uno dice, bueno, aquí tengo un, ¿cómo se llama? Un generador sin filtro, ¿cierto? Pero está seguido de otro generador, pero este sí tiene filtro. Entonces, primero convierto este que tiene filtro en uno sin filtro. Entonces, ¿cuál sería el generador sin filtro de este? Sería 1 until i con filtro, este 1 until i con filtro j en es primo i más j. Eso sería la traducción de este pedacito, lo cambiaría por ese. Ahora me quedaron dos generadores, este y este, supongan que está aquí arriba, sin filtro. Entonces, cuando tengo dos de esos, ¿qué me devuelve? Me devuelve el primero con flat map y aplicado al segundo con map. O sea, ya traduje tal cual decía allí que había que traducir. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que esta expresión tan sencilla que calcula todas las parejas I J tal que I más J es primo, y es menor que N, I más J es primo, I J menor que N. Si yo la quisiera escribir como la escribí al principio, es una cosa complicada, que el que va a leer eso dice qué será lo que quiere hacer ahí, qué será lo que quieren hacer ahí. En cambio, cuando usted lee esto, dice, ya entiendo lo que quieren hacer, recolectar todas las parejas I J tal que tal cosa. Entonces, ¿cómo es mejor escribir un programa? Pues escríbalo así en lugar de escribirlo así, para que el que lo lea lo pueda leer más fácil. Pero en el fondo, en el fondo lo que está sucediendo, y eso es muy importante, es eso. O sea, esa es la fuerza de la programación funcional. Esos flat map with filter, son unas funciones de alto orden muy potentes para expresar muchas cosas. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Eso es lo que hay detrás de una expresión for. Y eso es lo que yo necesito que ustedes les quede claro y por eso es el taller de expresiones for, para que las manejen y puedan mejorar su expresividad a la hora de programar. ¿Qué significa mejorar la expresividad? Que con poquitas líneas escribo todo lo que yo quiero hacer sin necesidad de tener que hacer un montón de líneas para hacer algo. O sea, son programas mucho más declarativos. Yo quiero que pase esto, y pase esto, y pase esto, y lo declaro, y esa cosa funciona. Eso es lo bonito de este tipo de programación. El número de líneas es mucho menor. Ahora, ¿la abstracción es mucho mayor? Sí, porque entonces cuando yo leo una línea, algo que yo hacía antes, pero mi cabeza era muy operativa. Eso ponen la celda tal cosa, ponen la celda tal otra, y no sé qué. Aquí no hay eso. Aquí hay esto coge una lista, la vuelve esto, la cosa y hace esta cosa. Uy,
Entonces, es diferente, porque es una manera diferente de ver la programación. Al final, para resolver problemas, a veces el mismo problema. Creo que una cosa es resolverlo así y otra cosa es resolverlo con programación imperativa. Son dos cosas diferentes. Al final, si están bien las dos son igualmente útiles. ¿Sí? Y al final, si los compiladores son suficientemente buenos, las dos van a dar programas en eficiencia muy parecidos. Entonces, eso no va a ser la diferencia no va a ser ahí. La diferencia va a ser en si yo estoy más cómodo programando a alto nivel o programando a más bajo nivel. Pues hay quienes, como nos enseñaron a programar en bajo nivel, cuando nos suben el nivel nos parece incómodo. Pero hay quienes tienen la cabeza para que decir, es más rico pensar en alto nivel que pensar en bajo nivel. Y entonces prefieren escribir en alto nivel. A veces hay cosas de preferencias. Y a veces hay problemas que es mucho más fácil enunciar en alto nivel que enunciar en bajo nivel, porque en ese mismo alto nivel es que se lo presentan a uno. Entonces uno dice, tengo que bajar el nivel para poder escribirlo. En cambio, si lo escribo en el mismo nivel que me lo presentan, solo lo programo y ya. ¿Sí? O sea, es otro estilo de programación para, para resolver problemas también. A veces los mismos y a veces otros más fácilmente. Bien. Eh, nos dejemos en el mismo video la siguiente. Entonces, nótese que la traducción del for no se limita a listas, secuencias o colecciones, ¿cierto? Porque la traducción está basada en los métodos map, flat map y with filter. Luego, si una estructura de datos, o cualquier cosa, me tiene implementados el método map, flat map y with filter, en esa estructura puedo usar expresiones for. Porque la expresión for solo traduce en términos de map, flat map y with filter. Entonces, cualquier otra colección que yo me pueda inventar que tenga esos tres métodos, a esa le funcionan las expresiones for. Bien. Esto permite usar la sintaxis de expresiones for para sus propios tipos siempre y cuando les defina los métodos map, flat map y with filter. Usted define el tipo empleado, pero usted define el tipo empleado y además le define el método map, flat map y with filter, puede usar el for para explorar su colección de empleados. No creo. Yo he visto expresiones for en Python, pero no las conozco, no sé si su traducción es la misma, no sé si su semántica es la misma, no sé si se traduce en términos de math, flat map y filter, o si es hilada, ya, o si es una expresión nuclear allá, no lo sé. Los que conocen, no sé quién las conoce. ¿Sí? Debe haberlos porque es que en todos ellos ya crearon los lambdas. Y cuando crean las lambdas es porque quieren programar funcionalmente. Y cuando aparece eso, aparecen todas estas cosas. ¿Sí? Entonces es algo que ustedes ya pueden buscar cuando les ponen un lenguaje de programación. Es decir, hay un concepto que quiero buscar, es si este lenguaje se permite programar funcionalmente o no. Y si permite funcionalmente, normalmente trae este tipo de cosas. Entonces, hay diversidad de tipos donde esto es muy útil, los arreglos, los iteradores, las bases de datos, los datos XML, los analizadores, todos esos tipos que son como más abstractos, todos esos tipos les implementan map, flat map y filter y las expresiones for están gratis ahí. ¿Listo? Bien. Eso es todo lo que tiene que ver con expresiones for. No sé si hay inquietudes.